Nos toca el verso 25. Sí, hermanos, qué interesante, hemos aprendido, sea como fuere, es el mayor, sea como fuere, es el menor. Pero nunca el mayor debe abusar del menor. No es bueno también, porque algún día el menor crecerá. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. San Mateo, el capítulo 10, el verso 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lea usted. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Gloria a Jesús. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento y preste atención porque fíjese que aquí hay una cosa importante. Si bien nosotros hemos visto que el discípulo no es más que su maestro, ¿verdad? Ahora, si nosotros podemos recordar que llegó una madre de familia y estaba ahí con sus hijos. Llegó y se acercó al Señor Jesucristo. El Señor, la madre le dijo: maestro, quiero que en el día cuando tú reines, mi hijo se siente a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? Entonces, qué interés de aquella madre. Bueno, hay madres que se preocupan por los hijos, pero sus intereses son muy, muy elevados, demasiado. Pero bueno, el caso es que, ojo, si la madre quiere que uno de los hijos se siente el uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no podría ser que está queriendo decir que mis hijos pueden ser igual como tú? Porque mira, ve, si hay un rey, ¿quién se debe sentar a su derecha y a su izquierda del rey? Los únicos, ¿correcto? Son los príncipes, son los únicos. Pero se pueden sentar los príncipes nada más porque son hijos del rey, lógico, porque son hijos del rey. No se pueden sentar porque sean igual que el rey. ¿Pensar más que el rey? No. Imposible. Ahora, mire usted, de que esta señora pide que sus hijos se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda del Señor Jesucristo, está como decir, pues bueno, mis hijos son iguales que tú, así que quiero este privilegio que en tu reino uno se sienta a la derecha y otro a tu izquierda. No, ¿se está dando cuenta? Por favor, porque así hay muchos hermanos y muchas hermanas que sin darse cuenta de lo que piden, están queriendo desear o están queriendo demostrar que aquel o aquello o lo que su intención es mucho más que el otro. Es peligroso, hermanos. Aparentemente ahí parece una cosa simple, pero si tú lo ves desde un punto de vista divino, es como por decir, pues, que mira, maestro, que si tú eres como se dice un ser humano, bueno, pues yo quiero que también mis hijos, que también son seres humanos, se sientan uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero bueno, lo cierto está que el Señor le dice a los muchachos: ¿acaso pueden ustedes beber de la copa que yo bebo? Ellos dijeron: sí. ¿Pueden ustedes dar su vida por lo que yo doy mi vida? Sí. Por decir, y añado más palabras. ¿Pueden ustedes sacrificarse
por lo que yo me estoy sacrificando? Sí podemos. Ojo, escuchen. En realidad, puede que tenga razón. Que ellos podrían ayunar 40 días, que ayunen. Que ellos podrían, como se dice, hacer sanidades, prodigios y milagros, que lo hagan. Pero el Señor reconoció eso y le dijo, bueno, la verdad sí, podéis hacerlo. Pero no está en la potestad mía decidir quién a mi derecha, quién a mi izquierda. Sino que del Señor Jesús hay un mando superior. Y es de aquel quien tiene la potestad de decir quién va a su izquierda y quién va a su derecha. Así que eso, lo único es dado del Padre. ¿Ves? Porque, ojo, porque estos dos jóvenes, ¿en qué nivel estarían al venir a Cristo? ¿En qué nivel estarían al venir a Cristo estos dos jóvenes? Lógico, son discípulos todavía. ¿Ves? Son discípulos todavía, que son aprendices. Para lo que va a pasar y iba a pasar el Señor Jesús, y para que logre sentarse arriba en el reino, no pues. ¿Ves? Por eso, hermanos, de la misma forma como que quizás el hermano Juan haya sido probado para alcanzar las bendiciones del Señor, no quiere decir que de igual manera ustedes serán probados. ¿O sí? La verdad es que no, sino que cada uno es probado conforme a la medida de su fuerza, de su fe. ¿Se da cuenta? Es a cada uno le da. Pero todos estamos en esta unión, en esta unión, en este ministerio, sí. Pero Dios a cada uno les prueba según su fuerza, según su fe, según su avance, cómo va. Por lo tanto, acá nos dice, bástale al discípulo ser como su maestro. O sea, que puede llegar al grado de maestro, sí. Pero que sea igualito a su maestro, me parece que no. Superior al maestro, no se da. Hermanos, ¿y a su nombre? Gloria a Dios. Porque si no, mire, veamos. En la tierra se han levantado muchos hombres, pero ninguno de ellos han superado el nivel de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes eso? Hay grandes líderes, incluidos mujeres, de buena fe, de buena voluntad, de servicio, de amor al prójimo. Sí, pero ninguno lo ha superado a nuestro Señor. Incluidos nosotros mismos. Por no decir incluido Pablo. Por no decir incluido Pedro. No lo llegaron a superar a nuestro Señor. Muy bien. Si bástale, hasta ahí nomás, discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Correcto. Suficiente. Esa era una de las preocupaciones que tenía Abraham. ¿Cuál era su preocupación? Su preocupación de Abraham era que no tenía hijos, y el que iba a heredar su casa era uno de sus siervos. ¿Ves? No sé de qué pueblo era, y Abraham le dijo a Jehová, pues si no tengo prole, no tengo hijos, el único que va a heredar mi casa, o sea, de todos los bienes,
Cuando Abraham muera, es su siervo mayor. Y bueno, pues, como se dice, bástale al siervo como su Señor. ¿Para qué, como se dice, ambicionar más? Pero cuidado, a veces a algunos se les mete más la ambición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú recibes algo, sea de tu familiar, de tu esposo, de tu esposa, conténtate con lo que tienes, con lo que te da. Pero si ya gustas ambicionar, cuidado, es peligroso. ¿Por qué? Porque puedes perder más de lo que querías. ¿Ves? La importancia está en que el hombre o el ser humano sepa administrar lo poco que tiene o lo mucho que recibe. Si no sabemos administrar, prácticamente vamos a cometer errores. El ejemplo que pone aquí nuestro Señor dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más al de su casa? ¿Usted qué dice? ¿Será cierto eso o no? Sí. Claro, es como por decir, si a un padre de familia le dicen que es un drogadicto, ¿qué se podría hablar de los hijos? ¿Ves? Sea que sea o no. ¿Ves? O si a la madre le dijeron que eres una prostituta, etcétera, etcétera, que no se puede hablar también de las hijas. ¿Ves? O sea, si al Señor Jesucristo le dijeron que Él echaba a los demonios por... ¿Ves? Y entonces los discípulos, ¿por quién no echan? ¿Por Dios? Pues lógico, pues. Se supone, esa palabra, se supone que también será por Belcebú, porque si al Señor le dijeran que Él echa por Belcebú, entonces los discípulos también lo hacen, porque no es que el Señor, el Maestro, esté haciendo un acto por tal cosa y los discípulos por tal otra cosa. Entonces no hay discípulos ni tampoco hay maestro. No tiene sentido. ¿Ves? Por eso, hermanos, en este caso no hay que desanimarse. No hay que desanimarse en el sentido de que usted quiera ser mejor que el pastor, mejor que la hermana, mejor que el hermano, porque ahora no se da, no se ve esto, en estos tiempos no he visto, acá peor, pero hace años yo sí he visto, donde a veces había mucha competencia entre los hermanos y decían, así decían, que si el Señor le usa profecía, vas a ver, yo voy a buscar al Señor y el Señor me va a dar dones y yo le voy a ganar a esa hermana. Esas expresiones había. Y había de otros que se ponían a hacer ayuno ¿pero por qué ayunan tanto? No, es que queremos que el Señor nos levante con poder, porque esa hermanita de increíbles, muy orgullosa ya porque el Señor le usa en vicio, ya que se quiere mucho con el Señor lo va a levantar, vas a ver. O sea, había esas competencias, hermano. Y entre los jóvenes también había esa competencia de ser levantados como grandes maestros, como grandes evangelistas, predicadores, con poder y con autoridad. Y porque a veces predicaban ya un poquito, ya ellos estaban bien altos. Ya de la noche a la mañana vinieron vestidos con saco y corbata. Entonces había esa gran competencia, hermanos. E inclusivamente hasta algunos pastores opacaban a algunos jóvenes para que no sean levantados, porque si no corría peligro su puesto. Pero en esos años había esas competencias, aunque faltaba la orientación, la guianza, porque justamente este verso era importante, pues,
bástale al discípulo ser como su maestro, porque fíjate, si el discípulo es un buen discípulo, ¿podría ser un buen maestro? Claro que sí. ¿Ves? Pero si un discípulo es un mal discípulo, porque en todo hace lo que quiere o hace a la mitad, En todo hace lo que quiere. pues el buen discípulo obedece en todo. ¿Ves? Porque fíjate que lo que a Dios le agrada muchísimo, muchísimo, muchísimo es la obediencia, hermano. Por si acaso, es la obediencia. El Señor, hermano, se hace así o desprecia las quejas, como también las excusas, las disculpas. Quiere cosa estable. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Eso quiere decir, hermanos, anoche, por ejemplo, parece como que el Señor dio una respuesta ante cierto diálogo que tuve, porque si uno continúa en las cosas de Dios y tratando de practicar y superar nuestra mala manera de ser y mejorar, evitándonos cometer delitos y pecados, ¿verdad? Pero ¿cómo es que otros que cometen tantos delitos y pecados, daños y agravios, y vuelan por todo el mundo? ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Entonces, anoche sí el Señor nos dio una respuesta. ¿Por qué? Porque lamentablemente se nos abrió los ojos ahí para darnos cuenta de que ciertamente en aquel día todas esas gente van a decir, pues maestro, Señor, aquí hemos hecho milagros, sanidades, prodigios, hemos viajado por todo el mundo. Pues el Señor les dirá, y aún le decía, no os conozco. ¿Por qué? Porque transgredieron la ley. ¿Ves? O sea, si tú eres de Cristo, tú recibiste a Cristo, entonces cumple su ley, cumple su palabra. Pero si la transgredes la ley, pero a otros les predicas la palabra, entonces estás como los fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Porque los fariseos, ¿qué hacían? Los fariseos te hablaban muy bien de la ley de Dios, pero ellos no lo cumplían. ¿Sí o no? Está similar, ¿verdad? Y entonces, para esto, nosotros, basta. O sea, conténtate con lo que tienes, con lo que Dios te está dando. Y con ello que Dios te ha dado, ¿qué debes hacer? Pues lógico, hacerlo trabajar, hacer lo que produzca. No está obstante que por aquel hermano o hermana tenga el don de la profecía y tú quieres también eso. No, no funciona así. Si el Señor te ha dado algo de percepción, si el Señor te ha dado sueño, el Señor te ha dado revelación, el Señor te da una visión corta, una visión larga, eso tienes que hacerlo trabajar al servicio de la obra de Dios. Y no intentes tú ser más que aquel otro superior o aquel más que te instruyó, sino que tú tienes que, como se dice, avanzar en tu trabajo, en tu labor, en la que se te encomendó. Fíjate, si en el mundo existe, se dice, oye, pero si tú eras carpintero, ¿por qué ya no trabajas? No, es que no se gana mucho. Así que ahora estoy en este otro trabajo porque aquí sí gano más. Eso es en el mundo. Pero en el Señor no está en que tú digas, no hermano, yo sí, el Señor, sí, ahí está el don. El Señor me usaba, sí hermano, pero ahora estoy
como evangelista. ¿Por qué? Porque como evangelista, hermano, ingresa más dinero. ¿Qué pasó ahí? Se desvió ya en su corazón, su pensamiento. Ojo, ¿habrá desvío o no hay desvío? ¿Estará transgrediendo la ley? Claro. Por eso, cuando la mayoría ambiciona ser pastor, no es pastor porque Dios lo llama y lo prepara, sino que es pastor porque sabe que puede tener ingresos económicos. ¿Ves? Fíjate, si un hermano, vamos a poner un ejemplo, si un hermano que venía cuando quería, era desobediente, si el Señor lo usaba, se disponía, y cuando estaba amargo, no se disponía, hacía lo que quería. Por último, se comprometió, deja un poco a su mujer, pero ahí está en la iglesia, comete un delito, comete otro pecado, encima se va, vuelve, y ahora está por decir de evangelista internacional. ¿Cómo se entiende eso? No cabe. No cabe para entender por qué. Cuando alguien comete una falta o un error, la Biblia nos enseña cuáles son las pautas, ¿verdad? Para que el Señor te levante nuevamente. Ahí tenemos el caso de David. David cometió un pecado muy gravísimo, pero sin embargo él lo afrontó. Fíjate, fue enjuiciado David, por si acaso, en el reino de los cielos. O sea, David había tomado una mujer que tenía marido y él lo llevó a su casa. ¿Ves? Y cuando el marido se entera y vuelve de la guerra, David insta a que lo pongan en la línea de fuego para que muera. ¿Ves? Eso se llama con alevosía y premeditación, o sea, un homicidio. Y muere. Pero luego Jehová Dios manda a su profeta y le da la sentencia. David fue castigado, fue disciplinado, donde se le rebelan sus propios hijos contra el reino, y David tuvo que salir. Porque ¿cómo era digno de enfrentarse el padre con el hijo? No es digno. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ves? Él como padre prefirió mejor abandonar. Pero era parte de la sentencia divina. Escucha, hermano, bien esto. Era parte de la sentencia divina. Se fue, salió. Los que estuvieron con él fielmente le siguieron. ¿Cuántos salieron a oponerse contra él? Querían la muerte de David. Pero sin embargo él seguía firme. Hasta que se dio la victoria. Murió aquel que le perseguía, se acabó la sentencia, él otra vez vuelve, ¿a dónde? Reino. Otra vez vuelve a reinar. Quiere decir que esos son los procesos de aquel que peca contra Dios. Es enjuiciado, es sentenciado y pasa todas esas pruebas fuertes. Porque el que es de Dios, ojo, el que es de Dios dice que es como el monte de Sión, que permanece para siempre, no se mueve. ¿Ves? El que es de Dios, así le venga tormento, lo que fuese, no transgrede la ley. Permanece, aguanta, soporta, hasta que llegue el día y ¡bum!, Dios lo levanta de nuevo. Pero estaba ahí. ¿Sí, hermanos? Estaba ahí, hacía la gente, hable lo que hable, ¿qué importa? Pero estaba ahí.
hasta que lo levante. Y David fue levantado. ¿Ves? Pero a veces nosotros vemos, como conversaba ayer que tuve una reunión de pastores, conversaba con otros siervos, cómo es ese contraste de la vida, de que a veces sí hay algunos pastores pues que hacen cosas garrafales, pero sin embargo vuelan por aquí, vuelan por allá y van aquí, los invitan acá, los invitan allá. Y el siervo me decía, bueno, y uno que trata de enseñar las cosas con verdad ahí, no nos invita ni después ni siquiera al centro de Chimbote. O sea, ¿cómo es ese contraste? Pero tragué de la ley. Eso quiere decir pues que prácticamente los que son de Dios y permanecen en Dios, Dios los guarda. Pero los que aparentan o creen que son de Dios, porque transgreden la ley, sin embargo hay alguien que sí les comienza a mover, porque solamente actúan como los fariseos, no se olvide, porque los fariseos decían, hermanos, hay que amarnos, amén, hermanos, déjense un abrazo los unos de nosotros, amén, hermanos, esto así, pero ellos no lo hacen. ¿Ves? Ellos dicen, críen a sus hijos así, críen a sus hijos así, amen a sus hijos, amen esto, déanle amor, déanle cariño. Eso dicen, hablan, pero en ellos, en sus hechos, dicen, ay, si fuera mi hijo, lo agarrara una paliza hasta que se calle. ¿Ves? O sea, mira lo que sale de su boca para predicar y lo que sale de su corazón para corregir. ¿Hermanos? Entonces, si mejor bástate a ti de ser como tu maestro y al siervo como su señor, porque debes tener en cuenta que si al maestro lo persiguieron, lo insultaron, lo vejaron, lo humillaron, le dijeron que no era de Dios y que era del diablo, y le tomaron como pecador horrible, y que ni me mire, que ni me toque, piensa qué es lo que van a hacer de ti. ¿Se entiende? Sí. Claro. Porque si a tu maestro hicieron eso, ahora mira lo que van a hacer con Dios. Porque no sería medio raro pues que a tu maestro lo aborrezcan y a ti te atienden bien, oh, por acá, que bien bonito, que lico. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces no eres discípulo de aquel maestro. ¿Ya es su nombre, hermanos? Bueno, espero que usted no le haya confundido esto, sino que lo entienda. Aprenda, hermanos, cuando se le dice aprenda a contentarse con lo que Dios le da, eso no quiere decir que tú seas un quedado y que no prosperes, que no superes. No. Sino que te está queriendo decir, conténtate con lo que tienes, conténtate con lo que Dios te da, es para que tú vivas tranquilo, por no decir feliz y apacible con lo que tienes o con lo que recibes o con lo que te dan. Es para eso. Pero si tienes la oportunidad de prosperar, de superar, hazlo. Porque fíjate, si hoy recibo 20 soles, mira, 20 soles que me va a alcanzar, ha subido el ajo, ha subido la pimienta, ha subido todo, la papa, 20 soles, no me alcanza, voy a dormirme. Y 20 soles, que no. Al otro día, 20 soles, sí, ya sabes que ni me alcanza, que sí, que el otro, a comer, que sí, pues bueno, de mala gana. Vuelta al otro día, 20 soles, sabes que no me alcanza, que debe darme más, que sí, que el otro. Bueno, ¿cómo vive? Quejándose, Descontento. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. 2 palabras han dicho, quejándose y descontento, fíjese. ¿Ves?
Sí, pues, ¿y cómo puedes vivir tu vida tranquilo si solamente paras quejándote y descontento? ¿Ah? Entonces, ¿ya entendió? Lo que el Señor quiere es que lo que tú tienes, lo que te dan, muy bien, recíbelo. Estate contento, no te estés quejando, estate feliz, tranquilo y administra y hazlo para que todas las cosas tú te hagan bien y te salgan bien y estés bien, tranquilo, ¿correcto? Pero sí, es la oportunidad de que, bueno, mira, ¿sabes qué? Si hubiera un poquito más, ahí estoy que el otro se necesita para lo otro. O si no se dice, ay, ¿cómo quisiera comer esto? Bueno, pues, eso cuesta un poquito más. Si tú gustas, bueno, ya, entonces de hoy en adelante ya no te voy a dar 20, te voy a dar 40. Muy bien. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo lo pasó con los 20? ¿Ves? Si ha estado tranquila, contenta, vive su vida tranquila. Si no, amargado, va con la frente toda arrugada. Oye, ¿qué tienes? Nada, estoy bien. Pero la frente está amargada, está demostrado. Tantos arrugas aquí su cuerpo. ¿Por qué? Porque vive descontento. Y esto es que recibe 20 soles. Peor sería si recibe menos de 20 soles, no duerme. Si recibe $5, su mancha. Llama a los bomberos, llama a Serenazgo. ¿A quién más? Tumba su casa. A Defensa Civil. ¿Ya lo entendió, hermanos? ¿Ya es su nombre? Así que toda buena obra de lo que tú puedas aprender, aprende. Pero lo malo, deséchalo. No aprendas lo malo de un hermano, de otra hermana, sino lo bueno. Y si puedes ayudarlo, ayúdalo pues. ¿Ya es su nombre? Gloria a Jesús. Glorificamos al Señor en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.